Bienvenidos, amados amigos, hermanos, a esta clase de historia de la iglesia. Hoy comenzamos la lección número 4 y hemos abierto este tema bajo el título La Baja Edad Media. Esta viene desde la deposición de Rómulo a Augustulo desde el 476 hasta el cisma entre Oriente y Occidente en el 1054. Puesto que el Imperio Romano había quedado dividido en dos, el Imperio Occidente, donde se habla latín, y el del Oriente, donde se hablaba griego. Las invasiones de los bárbaros no afectaron en toda la cristiandad por igual. Es decir, en Occidente el imperio dejó de existir y fue suplantado por una serie de reinos bárbaros. Las causas de la decadencia del Imperio Romano fueron tanto internas como externas. En todo caso, durante los siglos IV y V fue aumentando la presión de los pueblos germanos que habitaban al otro lado de las fronteras del Danubio y el Rin, y a quienes los romanos llamaban bárbaros. Algunos de ellos se introdujeron al imperio por la fuerza, mientras otros fueron invitados como aliados o como colonos. El resultado fue, hacia los fines del siglo V, tanto los invasores como los defensores eran germanos. Varios de los pueblos germanos que invadieron el imperio terminaron asentándose en una región donde establecieron reinos que, aunque frecuentemente decían ser parte del imperio, en realidad eran independientes. Los vándalos invadieron España y por fin cruzaron el estrecho de Gibraltar y fundaron un reino en el norte de África. Desde allí condujeron ataques a otras partes del imperio, incluso a la propia ciudad de Roma, que fue saqueada por ellos en el año 455. Los vándalos eran arrianos y persiguieron a los cristianos ortodoxos. Su reino desapareció cuando los bizantinos, es decir, el Imperio Romano del Oriente, con capital en Constantinopla, conquistaron la región en el año 533. El principal pueblo germano que se asentó en España fue el de los visigodos, quienes establecieron su capital en Toledo. Estos eran arrianos y algunos de sus reyes persiguieron a los ortodoxos. Pero en el 589, el rey Recaredo se hizo ortodoxo. El más importante teólogo de este reino fue Isidoro de Sevilla, contemporáneo de Recaredo. El reino visigodo desapareció cuando los moros invadieron en España y derrotaron a Rodrigo, el último rey godo. En Galia establecieron, entre otros, los francos, en cuyo honor a la región hoy se llama Francia. Al llegar a la región, los francos eran paganos, pero pronto el impacto de los cristianos conquistados se hizo sentir entre ellos. Y en el año 496, el rey Clodoveo recibió el bautismo. Y tras la buena parte de los súbditos, fueron los francos quienes por fin detuvieron el avance del Islam en la batalla de Tours o Poitiers en el 732. Carlomagno, de quien trataremos en otra lección más adelante, fue el rey de los francos. En la porción de la Gran Bretaña que era romanizada, se establecieron los anglos y los sajones. En el norte, lo que hoy es Escocia. Los pictos y escotos nunca habían sido conquistados por los romanos.
Ya para entonces, el misionero Patricio, procedente de la Gran Bretaña, había logrado la conversión de buena parte de Irlanda, que pronto se volvió al centro misionero. Luego, algunos de los primeros misioneros de los anglos y sajones vinieron de Irlanda, pero otros vinieron del continente europeo. De ellos, el más famoso fue Agustín de Canterbury, quien fue enviado por el Papa Gregorio el Grande e hizo mucho por mantener los contactos entre el cristianismo inglés y el que existía en el continente. Italia. Italia fue invadida por varios pueblos germanos, quien depuso al último emperador romano en el año 476. Fue el Heródoto Odoato. Pero pronto los herulos fueron suplantados por ostrogodos, puesto que estos eran arrianos. Los ortodoxos sufrieron bajo su gobierno. Fue bajo el régimen de Boecio, el más notable pensador de su tiempo, y fue muerto en el 524. Poco después, en el 562, los bizantinos derrotaron a los ostrogodos, pero su régimen fue breve, pues en el 568 los lombardos invadieron el país. Esto hizo que los papas acudieran a los francos en busca de apoyo, y fue una de las causas de alianza entre el papado y los reyes francos. Los invasores de los bárbaros afectaron mucho más a la iglesia de habla latina que a la iglesia de habla griega. En el occidente latino, lo que hoy es España, Francia, Italia, etc., sobrevino un periodo de caos, puesto que eran tiempos de dolor, muerte y desorden. El culto cristiano, en lugar de centrar su atención sobre la victoria del Señor en su resurrección, comenzó a preocuparse más y más por la muerte, el pecado, el arrepentimiento. Por ello, la comunión, que hasta entonces había sido una celebración, se convirtió en un servicio luctuoso en que se pensaba en los propios pecados que en la victoria del Señor. Buena parte de la antigua cultura desapareció y la única institución que preservó algo de ella fue la iglesia. Por eso, en medio del caos, la iglesia fue haciendo cada vez más fuerte y más influyente en este proceso. Tanto en el monaquismo como en el papado tuvieron un papel muy importante. La gran fuerza del monaquismo occidental fue Benito de Nursia, quien creó la comunidad de Monte Cassino, y del año 529 dio una regla que marcaría pauta para todo el monaquismo occidental. Entre sus principios fundamentales se contaba el trabajo físico, los votos de obediencia, castidad, pobreza y permanencia. Además, Benito estableció la práctica de reunirse 8 veces al día para orar y leer la Biblia y otros libros de inspiración, a esto llamado horas de oración. Pronto el monaquismo benedictino se extendió por toda Europa occidental y dio muestra de flexibilidad en diversas circunstancias. Así los monjes fueron maestros, copistas de antiguos manuscritos, farmacéuticos, agricultores y misioneros. El esparcimiento del cristianismo hasta el año 600 a.C. El otro pilar de la iglesia durante este tiempo fue el papado. El término papa ha sufrido una larga evolución y por tanto es imposible decir quién fue el primer papa. En todo caso, durante este periodo del caos, el papado proveyó cierta medida de estabilidad y con ello ganó el prestigio y el poder. León el Grande
va desde el 440 hasta el 461. Intervino en las controversias cristológicas que tenían lugar en el oriente de habla griega. De esto trabajaremos en otra clase anterior también. Y quien fue de algún modo inexplicable detuvo el avance de Atila frente a Roma. Gregorio el Grande, que es diferente a León el Grande, vivió del 590 al 604. Se destacó por sus habilidades administrativas, además de ocuparse de la salud y alimentación de la población de Roma. Intervino en España apoyando a Recaredo en su intento de convertir el país a la ortodoxia. Fue quien envió a Agustín a Inglaterra y quien se ocupó de la difusión del monaquismo benedictino. Además escribió profusamente, y fue principalmente a través de sus escritos que buena parte de la Edad Media leyó e interpretó la teología de Agustín de Hipona. Pero puesto que Gregorio pertenecía a una edad oscura y supersticiosa, mucho de lo que transmitió a la posteridad fueron leyendas que sus lectores tomaron como algo verídico. Los sucesores de Gregorio tuvieron conflictos tanto con los lombardos como los emperadores cristianos de Bizancio, y por ello se fueron acercando cada vez más a los francos. Por fin, en el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno, rey de los francos, como emperador. De este modo, al menos en teoría, quedaba restaurado el viejo imperio romano de Occidente, pero ahora surgía por acción del papado. Pronto, sin embargo, el papado volvió a caer en franca decadencia. El breve renacimiento carolingio había pasado y el papado se volvió juguete de las ambiciones de poderosas familias romanas. Varios papas murieron asesinados, quizás por quienes le sucedieron. A veces hubo más de un presunto papa. Hasta un niño de 15 años llegó a ocupar el papado. No fue así, no hacia fines de este periodo, alrededor de la persona de Hildebrando, quien como papa tomó el nombre de Gregorio VII, que el papado volvió a hacerse campeón del movimiento reformador. Mientras tanto, en el oriente, el Imperio Romano, ahora también llamado Imperio Bizantino, continuó su existencia por 1000 años más. Allí el Estado era más poderoso que la Iglesia, a la que frecuentemente impuso su voluntad. También tuvieron lugar allí importantes controversias teológicas que ayudaron a clarificar la doctrina cristológica. Mientras en el occidente se quedaba sumido en el caos tras las invasiones, y en el oriente continuaron las letras y las ciencias de la antigüedad. Por ello también surgieron allí varias controversias, especialmente en torno a la cristología y más tarde en torno a las imágenes. Las controversias cristológicas trataban sobre la cuestión de cómo Jesucristo, sin dejar de ser uno, es a la vez divino y humano. Ya con el concilio de Constantinopla, segundo concilio ecuménico en el año 381, se había rechazado la explicación que daba Apolinario, según la cual en Jesús el Verbo divino ocupaba el lugar de la razón humana. Ahora, 4 concilios discutieron la cuestión cristológica. El tercer concilio ecuménico tuvo lugar en Éfeso en el año 431. Allí se condenó la posición de Nestorio, en que Cristo hay 2 naturalezas y 2 personas, una humana y otra divina. En el cuarto concilio ecuménico,
que se fue reunido en Calcedonia en el 451 y condenó el monofisismo, es decir, la doctrina según la cual en Cristo una sola naturaleza, la divina, pues la humana queda absorbida en la divinidad. El concilio declaró que en Cristo hay dos naturalezas unidas en una sola persona. Esta es la doctrina de la mayoría de las iglesias hasta el día de hoy. El quinto concilio ecuménico en Constantinopla en el 533 condenó los escritos de tres autores que consideraban nestorianos, los llamados tres capítulos. Y el sexto concilio, tercero de Constantinopla, en el año 681, condenó el monotelismo, doctrina según la cual en Cristo una sola voluntad. Una de las razones por las que hubo todas estas controversias y tantos intentos de lograr una fórmula que todos pudieran aceptar fue la repetida intervención de los emperadores, que deseaban que todos los cristianos concordaran en cuestiones doctrinales, para que así apoyaran sus políticas, no solo en materia religiosa, sino también en otras cuestiones. La última gran controversia doctrinal de este periodo tuvo que ver con la cuestión de las imágenes. Varios emperadores promulgaron edictos contra su uso, pero muchos entre el pueblo y especialmente monjes insistían en ellas. Por fin, tras largos debates, el séptimo concilio ecuménico en Nicea del 787 declaró que la adoración en sentido estricto se le debe solo a Dios, pero que las imágenes han de recibir veneración. Tremendo. Esto lo dijeron en el concilio de Nicea. Aunque esta controversia tuvo lugar mayormente en el oriente, también se hizo sentir en el occidente, donde por algún tiempo hubo oposición a las decisiones del concilio. Muchos querían tener imágenes y otros no querían tener imágenes. Pero esto más que todo fue en la parte de lo monástico, en el monasterio, que decían que sí debe haber imágenes. Estas controversias dieron origen a varias iglesias disidentes o independientes que perduran hasta nuestros días, las iglesias llamadas nestorianas o monofisitas. Los nestorianos rechazaron las decisiones del concilio de Éfeso. Se hicieron particularmente fuertes en Persia. De allí se extendieron hasta Arabia, India y hasta China. Hoy se concentran mayormente en Irán, Irak y Siria. Los monofisitas se hicieron fuertes en Armenia, Etiopía, Egipto y Siria. Armenia se había hecho cristiana aún antes del tiempo de Constantino. Cuando se reunió el concilio de Constantinopla, no estuvo representada y por esa misma época el Imperio Romano se negó a acudir en defensa del país. Ya siendo invadida por los persas, la iglesia de Armenia rechazó por tanto el cristianismo de Bizancio y se hizo monofisita, puesto que después los armenios fueron perseguidos. Hoy hay cristianos armenios en varias partes del mundo. La iglesia de Etiopía había sido fundada en el siglo IV por misioneros procedentes de Egipto, puesto que el centro del monofisismo estaba en Egipto. Los etíopes siguieron esa línea doctrinal. Por esta misma razón, y por razones políticas y sociales, los coptos de Egipto, es decir, los descendientes de los antiguos egipcios, se negaron a aceptar las decisiones de Calcedonia. Por ello la iglesia copta es monofisista. Por semejantes razones, muchos sirios declararon monofisitas, o se llama jacobitas, en honor del gran misionero Jacobo Paradeo. A mediados del periodo surgió una nueva amenaza en el avance del Islam. Este conquistó vastos territorios y ciudades que hasta entonces habían sido importantísimos en la vida de la iglesia. En Jerusalén, en Antioquía,
Alejandría, Cartago. Mahoma comenzó su carrera religiosa aproximadamente en el año 610 y en el 622 se produjo su ida a Medina, y a partir de esa fecha que los musulmanes cuentan los años. Cuando murió 10 años había conquistado casi toda la plenitud de la península de Arabia. Sus sucesores continuaron su política de su expansión militar. Con increíble rapidez, el Islam conquistó el antiguo imperio persa, con lo cual se extendió hasta las fronteras de la India y buena parte del imperio romano. Damasco en el 635, Antioquía 637, Jerusalén 638, Alejandría 642, Cartago 695 y hasta España 711. Por fin, 100 años después, la muerte del profeta, los francos lograron detener su avance en la batalla del Tours, que eso fue en el 732. Estas conquistas tuvieron consecuencias tristes para el comercio y las letras, de modo que la Europa occidental quedó más apartada que antes de las antiguas fuentes del conocimiento. Al mismo tiempo que el Islam lograba su mayor expansión territorial, surgió en Europa occidental el nuevo poder político con el reino de los francos, cuyo más poderoso gobernante fue Carlomagno. En el año 800, el Papa coronó a Carlomagno como emperador, con lo cual se pretendía resucitar el viejo imperio romano. Aunque el nuevo imperio nunca fue lo mismo que el antiguo, el título y a veces el poder continuó extendiéndose por siglos. El resultado fue que el cristianismo, que hasta entonces se había movido alrededor de un eje que iba desde oeste a lo largo del Mediterráneo, ahora comenzó a moverse alrededor de un eje que iba de norte a sur, al reino de los francos y después a Roma. Sin embargo, mientras en el occidente la iglesia parecía tener más poder, lo cierto es que le hacía difícil luchar contra el caos reinante, y que en buena medida las luchas dentro de las mismas iglesias contribuían al caos. La medida del orden se logró y tomó forma del feudalismo, en el que cada señor feudal seguía sus propias políticas, guerreando cuando le parecía, y a veces hasta dedicándose al bandidaje, a ser bandidos. Era en el oriente donde se conservaba cierta medida de orden, así como de las letras y los conocimientos de la antigüedad. Carlomagno y sucesores inmediatamente trajeron cierta medida de orden y de bienestar a los territorios que gobernaban. Hubo cierto despertar en los estudios y en la vida monástica. A consecuencia de ello, hubo también una nueva actividad teológica que se manifestó en una serie de controversias sobre temas tales como la predestinación, la perpetua virginidad de María, la naturaleza del alma, la presencia de Cristo en la comunión. Pues este renacimiento carolingio duró muy poco. En parte debido a las conquistas de los musulmanes, la economía europea se cerró sobre sí misma. El comercio decayó. El dinero prácticamente desapareció. La única fuente y expresión de riqueza era la tierra. De allí surgió el sistema feudal, en que en lugar de grandes estados de tierra se dividió entre señores, que la recibían de otros y a su vez se la daban a otros. Cada señor se le debía pleitesía a varios otros y la guerra entre pequeños señores se volvió endémica. Constantinopla, la vieja capital del Imperio Romano, quedaba cada vez más reducida en su influencia. Probablemente el más alto logro del cristianismo bizantino fue la conversión de Rusia alrededor del año 950. Debido a las invasiones de los musulmanes, el imperio bizantino había perdido todos sus territorios en África y casi todos los que tenía en Asia. Por ello mismo, los misioneros y diplomáticos se dirigieron hacia el norte y nordeste, es decir,
hacia Europa Central y hacia Rusia. Aunque los bizantinos trataron de hacer valer su hegemonía en Europa Central, en casi todos los casos, países, al hacerse cristianos, optaron por unirse a la Iglesia de Roma, más bien que a la de Constantinopla. Las principales excepciones fueron Bulgaria y Rusia. La conversión de Bulgaria tuvo un lugar a los fines del siglo IX. La de Rusia giró en torno a la reina Olga, que se hizo cristiana en el 950, y su hijo Vladimir, que siguió los pasos de la reina. Las relaciones entre Oriente y Occidente se fueron haciendo cada vez más tensas hasta que por fin hubo la ruptura definitiva en el año 1054. Pero gracias a los francos, el papado no necesitaba del imperio bizantino, que en todo caso había perdido mucho de su poder. Pero causa inmediata de la disputa definitiva fue la palabra filioque y del hijo, que los latinos añadían al credo niceno, diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por esta causa y otras hubo un cisma en tiempo del patriarca Focio en el siglo IX. Pero la ruptura definitiva tuvo lugar en el año 1054, cuando el cardenal Humberto, en representación del Papa, declaró hereje al patriarca de Constantinopla y rompió la comunión con él y con todas las iglesias que le seguían. Amigo y hermano, hemos aprendido algo de historia de la iglesia. Es muy importante conocer, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios me lo bendiga.